que la alabanza despierta en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, todo tiempo te
esa libertad que estamos cantando. Gracias, Dios. Gracias porque podemos cantar que somos libres, que ya no tenemos ataduras, que ya no hay condenación para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque grande, grande, gigante, enorme era nuestra deuda, pero vos la pagaste por nosotros. Nos perdonaste. Algo que era imposible de nosotros librarnos de esas cadenas, Señor. Vos nos hiciste libres. Gracias, Dios, por esa vida en abundancia que viniste a entregarnos, Dios. Y gracias, Señor, porque esa vida fluye de ti. Y esa es la que queremos, Señor. Queremos beber de esa agua de vida eterna para no tener sed nunca más. Queremos beber de ti. Gracias, Dios. Gracias por lo que estábamos cantando, que eres fiel, que eres poderoso, que eres soberano, que no hay nada que tú no puedas hacer. Y Dios, hoy podemos venir confiados completamente de que somos aceptados, somos recibidos en ti, Señor. Gracias, Dios, porque podemos confiar en eso y tu palabra nunca cambia. Las demás cosas pasarán, pero tu palabra permanecerá. Y podemos confiar y podemos estar seguros y podemos refugiarnos en ti, Jesús. Queremos hoy pararnos en esas verdades, pararnos en la roca firme que eres tú, Jesús. Y a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier situación, recordar que tú eres fiel. Te exaltamos a ti, Señor. Fiel
mayor tesoro. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Y tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás y puedo descansar en que sigues siendo Gracias, Jesús. Podemos descansar en tus promesas, descansar en tu presencia, en ese abrazo que nos sostiene. Gracias por tu fidelidad y por tu amor tan grande, Señor. Gracias, Dios, porque podemos descansar, podemos confiar en ti, Señor. Tus planes son de bien. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que tú regresaras. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda estar llenando, Dios, y nos puedas estar llenando de tus palabras, de tus verdades. Que hoy nos transforme, Señor. Que hoy el que vino cansado, el que vino con un dolor en el cuerpo o en el alma, Señor, hoy pueda ser sano. Hoy se pueda ir sintiendo esta libertad, pudiendo descansar en tus promesas. Gracias, Dios. Háblanos y transfórmanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras que son de vida para nosotros. Estamos y nos proponemos y disponemos nuestro corazón, nuestros oídos a escuchar tu voz. Te pido que hoy nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a recibir a Pablo, que va a estar dándonos las palabras el día de hoy. Buenos días para todos. Les comento que José Carlos y Pamela están en Paso de los Toros, por eso hoy me tocó estar acá compartiendo. Pero antes de compartir la palabra quería pasar algunos anuncios. El domingo 17 de diciembre tenemos la jornada que hacemos habitualmente todos los años en el campo de los Stalin, en Raigón. Una linda jornada como para compartir como hermanos. Y también tenemos invitado especial a Jorge Patián. Así que el que pueda estar yendo, obviamente, y llevando a algún amigo, algún familiar, lo que sea, es un lindo momento para entablar vínculos. La iglesia va a poner la parte de la bebida, cada uno lleva algo para compartir al mediodía, algo sólido, dijera Omar Gutiérrez, lleven sólidos. Sábado, como siempre, reunión de adolescentes, 18 horas.
grupo de WhatsApp Esperanza, el que quiera participar, formar parte del grupo, habla conmigo, con José Carlos, con Pamela, para ver los horarios y todo lo demás, el que le convenga más. Hay muchos grupos en diferentes días y horarios. En mi caso, con Lorena tenemos un grupo los viernes a las 20 horas. Está muy, muy lindo el grupo. Jueves, 20 horas, reunión de oración. Manuel de Rodríguez, esquina Di Martino, este jueves. Esa sería la parte de los anuncios. Dicho esto, quiero conversar con la prédica. El nombre de la prédica, el título de la prédica, le puse un nombre muy original, Tormentas. Y justamente el viernes pasado hubo una tormenta interesante en Montevideo, donde vieron muchas imágenes muy graciosas. Graciosas y triste, ¿no? Pero digo graciosas por el hombre ese que surfeaba ahí en el agua. Pero todos hemos vivido algún tipo de tormenta, literal estoy hablando, no estoy siendo metafórico. Hemos vivido alguna tormenta que nos ha agarrado en la calle o lo que sea. Yo no sé si se acuerdan, el 23 de agosto de 2005, esa fecha capaz que alguno no la recuerda porque fue una de las tormentas peores que ha vivido nuestro país. No sé si recuerdan dónde estaban en ese momento. En esa tormenta del 23 de agosto de 2005 se registraron la mayor racha de vientos en Uruguay hasta el momento, que son 174 kilómetros por hora. Creo que fue en Punta del Este que se registró esa máxima racha. Para que tengan una idea, ayer la tormenta del otro día el punto máximo fue de 100 kilómetros por hora. Y para que tengan una idea, un huracán de categoría 2, que son tormentas severas, importantes, que pasan en el Caribe, tiene vientos de 120 a 150 kilómetros por hora. O sea que en ese momento, en ese 2005, hubo vientos relacionados con un huracán de categoría 2. O sea, impresionante. Yo me acuerdo que estaba estudiando magisterio, era mi primer año, y estaba en el Instituto de Formación Docente. Y claro, no es como ahora que había advertencia, viste que ahora te ponen advertencia por todo, advertencia amarilla, advertencia anaranjada y roja ocasionalmente. Fue a partir de eso que empezaron con las advertencias, a partir de esta tormenta que no se advirtió y ocasionó la pérdida de 10 personas, perdieron la vida, y destrozos impresionantes de todo tipo de material. Me acuerdo que estaba en el Instituto de Formación Docente y mirábamos la antena de la emisora principal que se balanceaba de un lado para el otro, pero claro, uno estaba acostumbrado, es una tormenta más, estábamos dentro del salón, pero cuando terminó toda la tormenta que me tocó irme a mi casa en bicicleta, era como una película esas de apocalipsis, iba todo árboles tirados, antena, todo roto por todos lados, y no entendía nada, y después obviamente escuchando las repercusiones, y con el tiempo nos dimos cuenta que fue una tormenta complicada. Imagínense si te agarran esa tormenta en el medio del mar, una tormenta de ese estilo en el medio del mar, en una embarcación. No debe ser nada fácil. Yo no tengo experiencia en navegación y la poca experiencia que tuve una vez en un viaje que hicimos de luna de miel con Lorena no me gustó para nada navegar. Pero imagínense que te agarra ese tipo de tempestades, como cantábamos recién justo, en el medio del mar. Lo cierto es que en nuestra vida también pasamos por diferentes tormentas. Pasamos por tormentas que son ocasionadas por nosotros mismos, son buscadas por nosotros por malas decisiones, por cuestiones que... También hemos pasado tormentas por cuestiones ajenas a nosotros. A veces Dios usa las tormentas para probar nuestra fe, para crecer en la fe. Y a veces pasamos por tormenta, la ligamos de costado. No tenemos culpa, pero por culpa de otro, por decisiones que otros tomaron, llámese parejas, llámese padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo, ligamos una tormenta de costado. Y hoy le quiero compartir un mensaje que está basado en Hechos 27. Hechos 27 se trata de la vida de Pablo, una tormenta que vivió Pablo en una embarcación que iba rumbo, su destino era llegar a Roma. Pablo tenía que ser juzgado y fue de Cesarea a Roma, era el viaje que tenía que hacer. Y en ese viaje fue pasando por diferentes dificultades el viaje, en el que el viento era adverso, entonces fueron pasando por diferentes dificultades. Y Pablo les dice en un momento que era necesario que no proseguir el viaje, quedarse tranquilo en este puerto, porque va a haber destrozo, va a haber una tormenta, no va a ir mal. No le hacen caso a Pablo, siguen y pasa lo que pasó
lo que dijo Pablo. Hubo una tormenta de este tipo, me imagino, yo me imaginaba una tormenta de este tipo, que duró 14 días, a la deriva estuvieron, luchando, perdiendo toda esperanza y todo lo demás. Y este libro, esta parte, este capítulo es escrita por Lucas. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, estaba en este viaje también con Pablo y relata con mucho detalle lo que había sucedido. Por eso si ustedes leen ese capítulo van a ver que Lucas lo escribe en plural y está dentro del relato de él. En este barco que viajaba Pablo y le pasó esto, viajaban 276 personas, un disparate. Y estaban terminando la fiesta del ayuno, el Yom Kippur, quizá alguno lo ha escuchado nombrar, la fiesta de los judíos. Estaba terminando el otoño, por el dato que dice que estaban terminando esa fiesta, estaba terminando el otoño para entrar al invierno, sabiendo que en ese momento, en el mar Mediterráneo, en ese lugar, no era proclive para la navegación. Es decir, no fue que Pablo en ese momento vino alguien, el Señor le habló, Pablo, no tienen que continuar, sino que era algo que ya se sabía que en ese entonces no se podía navegar, no era proclive la navegación por las condiciones que tenía el mar Mediterráneo. Pero esta gente no hizo caso de lo que sugirió Pablo, no siguieron el consejo de Dios, decidieron seguir el viaje y arriesgar. Y como yo le decía, acá ninguno está exonerado de patente, iba a decir, capaz que de patente sí, pero de tormenta no. De la patente sí puede ser que alguno esté exonerado, pero de tormenta no. Ya sea porque Jesús nos ha puesto ciertas tormentas, como le puso a los discípulos que cruzaran el mar de Galilea y se levantó una tormenta, siendo la voluntad de Dios para que ellos aprendieran. Ya sea como nos muestra Jesús en la parábola de los dos constructores, en el que las dos casas recibieron azotes por una tormenta, o sea que tormenta vamos a recibir. El hecho de que muchas veces esas tormentas son ocasionadas por nosotros, buscadas por nosotros mismos, en contra de la voluntad de Dios, y otras sí son parte de la voluntad de Dios. Esas tormentas pueden ser desde, no sé, diferentes pruebas, problemas, de encontrar un sentido a la vida, desde una enfermedad, desde una pérdida, hasta, no sé, algo tan banal. Esto, para uno puede ser una tormenta algo que para otra persona no. Eso es algo muy personal. Lo cierto es que en este caso, en esta historia que le voy a relatar ahora, le voy a comentar, no era la voluntad de Dios que zarparan, que salieran del puerto. Es decir, se metieron solos en la tormenta. Acá vemos el mapa de Creta, que es la isla donde estaba. Ya habían hecho cierto trayecto hasta ese momento. ¿Cómo es que se señala con el esto? Así, ahí va. Buenos puertos, estaban en buenos puertos. Acá dice bellos puertos, pero es lo mismo. Bueno y bello, yo qué sé, sí es lo mismo. Pero tenían que viajar acá, a Fenice. De acá a acá, era cortito el tramo. Ya venían viajando desde Cesarea a toda la parte de lo que era Asia Menor, todo eso. Y llegaron acá, Grecia estaba acá, y más acá estaría Italia, donde iban a ir, que era Roma. Bien, tenían que viajar. Este tramo cortito era el tramo que tenían que hacer. Pablo les decía que había que quedarse acá. Ellos decidieron ir para acá. Cortito el tramo. Dice lo siguiente. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, el Yom Kippur que les dije. Así que Pablo advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y el dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y a pasar allí el invierno. Vamos a ver algunas acciones que hicieron estas personas para meterse en la tormenta. Acciones que hacemos muchas veces nosotros también, lo vamos a ir comparando con nosotros. El primer versículo que les leí decía, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Se había perdido mucho tiempo, es decir, yo le comentaba que estamos entrando en el invierno. El invierno en ese momento era proclive para las tormentas en el Mediterráneo. Se había perdido mucho tiempo, muchas veces nosotros actuamos así, que pensamos que vamos a perder mucho tiempo en ciertas cosas
y apuramos, tomamos decisiones a la ligera, sin pensarlo, sin tomar en cuenta los riesgos, como en este caso le pasó a ellos. Vivimos, ya en ese momento le pasaba, y hoy en día más, en una sociedad en la que quiere todo ya, lo instantáneo. Se ve reflejado en la comida eso. La comida instantánea, los sobrecitos de café instantáneo, el puré instantáneo, la sopa instantánea, no, el tiempo. Tiene que ser todo ya, rápido. Y no estamos acostumbrados a esperar. Nos cuesta esperar. Ponemos primera ya cuando vemos el semáforo que está cambiando, vemos que se ve el reflejo que está en amarillo del otro lado. Somos ansiosos. Prendemos el microondas y cuando no dejamos que chifle 3 veces, sino ya lo sacamos la comida. O sea, no estamos acostumbrados a... Actuamos muchas veces de forma compulsiva y muchas veces por actuar sin pensar de forma compulsiva tomamos malas decisiones, como en este caso vamos a ver que hicieron ellos. De forma compulsiva muchas personas, muchos jóvenes dejan los estudios. De forma compulsiva muchas personas quizás se separan, se divorcian, muchas personas renuncian al trabajo o muchas personas cambian de una iglesia a otra por tomar decisiones de forma compulsiva, de forma instantánea, de forma rápida, sin esperar en el Señor, que es lo que nos dice el Señor. El Salmo 27:14 dice, espera en el Señor. Y nosotros cuando estamos esperando en el Señor, no es una pérdida de tiempo, como quizás estos tripulantes pensaban que estaban perdiendo el tiempo. El Espíritu Santo nos guía siempre a tomar las mejores decisiones. Muchas veces nos dejamos embarullar por mucha gente que nos dice una cosa y otra, hace aquello, lo otro, y terminamos tomando malas decisiones. Y nos vamos metiendo en la tormenta. El Espíritu Santo nos guía, pero no nos empuja. No nos empuja a tomar decisiones, nos guía. Tenemos que tomar decisiones cuando estemos seguros de que es la voluntad de Dios y no querer meternos en la tormenta. También más adelante el siguiente versículo dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. El centurión en este caso era la autoridad del barco. Más allá que estaba el dueño y el timonel sería como el capitán, el que manejaba el timón. Consultó el centurión que tenía la autoridad, tenía que decidir él. En ese momento los romanos eran los que gobernaban en toda esa parte del territorio, por eso tenían la autoridad de hacerlo. Consultaron con los especialistas en navegación. Y yo pensaba, uno dice, conoce la historia, ya sabe, y puede juzgar al centurión. Quizás muchos de nosotros haríamos lo mismo que el centurión. ¿Le consultamos a los expertos en navegación o le consultamos al hermano que tiene tremenda fe, sabe mucho de la palabra de Dios, pero de navegación no sabe nada? ¿Qué hacemos? El centurión optó por seguir el consejo de los expertos en navegación, ¿no? El capitán y el dueño del barco. Nosotros muchas veces actuamos así también. Y nos basamos solo, y no está mal, en la palabra de los especialistas. Cuando vemos un pronóstico médico, nos basamos solo en la palabra del especialista. Cuando vamos a hacer algo, y no está mal consultar. Acá no se trata de no ir al médico cuando estamos enfermos y nada. Pero siempre a través de la consulta del Señor, de lo que dice la palabra de Dios. No ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si las dos, la opinión del especialista y de la palabra de Dios van en la misma línea, genial. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Luego, tenemos que poner en oración las cosas. Consultar al Señor. Más allá de que hay ciertos especialistas. Si yo voy a hacer una inversión en cierto rubro, está bien que consulte a un especialista de ese rubro que me aconseja. Pero también tengo que consultar o seguir lo que dice un hermano maduro en la fe, o consultar con alguien, o ponerlo en oración a ver qué me dice la palabra de Dios acerca de eso. No desechar la palabra de Dios, no desechar lo que dice Dios al respecto, o lo que dice, en este caso decía Pablo, que era el representante de Dios en ese lugar. La clave está en consultar a Dios. Cuando seguimos consejo contrario, como pasó con el centurión, a la voluntad de Dios, nosotros mismos nos metemos en una tormenta, como es el caso de ellos. O sea que... no, esta no. Seguimos con otro versículo. Dice el versículo más adelante, el 12. Dice, como el puerto no era adecuado para invernar, o sea que era incómodo, el puerto era incómodo,
la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noreste y al pasar allí el invierno. Bárbaro. ¿Por qué? No solo por la consulta, no solo por la inmediatez, por no esperar, también era porque el puerto en el que estaban era incómodo, no era adecuado, dice acá. Se ve que el puerto el puerto, Buenos Puertos se llamaba, sé que no tenía cierto servicio, no sé, me imagino, no habría una taberna para ir a comer algo, no sé. Sé que la cuestión es que no era cómodo, no era adecuado para invernar. Y muchas veces yo pensaba que nosotros también tomamos decisiones como esta gente basado en la comodidad, lo que es cómodo para nosotros. Y es peligroso, muy peligroso eso. ¿Cuántas veces hemos tomado esas decisiones basado en la comodidad, en la salida fácil? Y sabemos que la salida fácil, el camino fácil, muchas veces lleva a la maldad. Lleva a maldad, como decía la canción de Alex Campos. Camino fácil lleva a maldad. Y ejemplo de esto, de uno de los tantos que hay, David, que lo hemos nombrado tanto en esta iglesia, David, debía ir a la guerra, se quedó cómodo en su casa, cuando todos los reyes iban a la guerra. Siguió la comodidad y todos sabemos lo que pasó después, todas las consecuencias que tuvo esa comodidad. Somos especialistas en buscar comodidades. Y esto no lo digo como juzgando, lo digo, no me lo contó un amigo, lo digo por mí. Somos especialistas en buscar comodidad. Basado en la comodidad es que, repito, muchos dejan los estudios. Basado en la comodidad, hay gente que no trabaja. Tan básico como eso. Basado en la comodidad, no servimos en la iglesia. Nos gusta venir, sentarnos tranquilos, que nos prediquen, que nos digan una palabra linda, alabanza, y nos vemos el próximo domingo. Basado en la comodidad, criticamos muchas veces. Basado en la comodidad, exigimos ciertas cosas. No es fácil, pero el diablo siempre nos aconseja, nos susurra al oído, tomá el camino fácil, no te esfuerces, no hagas nada que requiera autocontrol o disciplina. La disciplina es como mal vista. Es como que muchas personas siguen su vida o basan su vida en esto, en la comodidad, y terminan tomando decisiones como si fuéramos animales, instinto animal, siguiendo nuestro instinto, lo que me hace bien, lo que me da placer. Sigue tu corazón. Si te da placer, hazlo. Si te gusta, dale para adelante. Y así basamos nuestra vida, en la comodidad, en lo que nos agrada. Y hay muchas personas en el mundo, y este mundo está basado en esto, en tomar decisiones en la comodidad. No es marketinero decirte sacrificate y cosas de esas. Siempre te muestran la parte, mismo en las redes sociales, todo. Pero sabemos que cuando tomamos decisiones basadas en la comodidad, prontamente vamos a estar incómodos. Vamos a estar más incómodos de lo que hubiésemos hecho si no hubiésemos sacrificado de arranque a lo que Dios nos hubiese dicho. Pronto estaremos muy incómodos como le pasó a esta gente. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por comodidad y terminamos estando peor después? Hay tanta gente hoy en día por tomar decisiones a lo largo de su vida, por comodidad, con depresión, con angustia, con vacío en su corazón. Así que, como pasó en este caso, que tomaron la decisión por estar más cómodo en ese puerto, sin seguir lo que Pablo le había dicho. Y otra cosa más que se le agrega a esto es, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice. Acá no solo el centurión consultó a los especialistas en la navegación, sino que también se ve que brindó el espacio para que la gente votara quién está de acuerdo con seguir, quién está de acuerdo con estar. No hubo unanimidad con seguir, se ve que algunos con Pablo y algunos más decían que se debían quedar. Vemos acá también que la mayoría no siempre tiene la razón. Vemos que la mayoría no siempre tiene la razón. Vivimos en el mundo, de hecho vivimos en un mundo hoy en día, en el que va en una dirección contraria a la voluntad de Dios. O sea que no tiene la razón, como pasó en el barco, la embarcación. La mayoría de la embarcación tomó la decisión de ir contrario a la voluntad de Dios. Y vivimos en un mundo así. Todos los que estamos acá, habitualmente, en nuestra cotidiana, trabajamos con gente, nos cruzamos con gente, que quizás se ha generado ciertas verdades en este mundo que sabemos que no son verdades, que van contrarias a la voluntad de Dios.
y que nosotros vamos como a contramano muchas veces. A veces esa mayoría avalan cosas o legalizan cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios y nos arrastran, nos quieren arrastrar a nosotros. Y en realidad, como le pasó a Pablo, nos arrastran a nosotros a tormentas que nosotros hubiésemos evitado, como país, como sociedad, como compañero de trabajo, como pareja, como lo que sea. La mayoría no son sinónimo de razón. El hecho de que casi todos votaran salir en la embarcación no significa que fuese la voluntad de Dios, ni cerca, ni cerca. Como nos pasa muchas veces acá como sociedad, cosas que vemos que en nuestro país se meten ciertas tormentas por decisiones de la mayoría. Y no estoy hablando de política, acá estoy hablando de ideologías y cuestiones que están calando profundo en la sociedad de nuestro país. Y vemos las consecuencias que vienen después. Más adelante dice, comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Acá les muestro el mapa nuevamente para que vean. Viento sur le ayudaba a la navegación para ir a Fenicia. O sea que, para el que no sabe, en ese momento no se navegaba a vapor, ni carbón, ni petróleo, era viento. El viento era fundamental para navegar. Entonces, si observamos la situación, acá se presentaron las circunstancias adecuadas para navegar, para emprender el viaje. No solo era el consejo, ni la comodidad, ni lo que la mayoría piensa, opina y actúa, sino también las circunstancias momentáneas que se presentaron para emprender el viaje. Emprendieron el viaje porque estaban ahí en eso y encima viento sur. Nos sirve para navegar. ¿Qué tiempo más maravilloso para navegar? Las circunstancias eran perfectas. Pero, siempre hay un pero. Las circunstancias sabemos que son las formas más engañosas para hundir una embarcación, para hundir nuestra vida. Si nos guiamos solamente, si guiamos las decisiones que tomemos por las circunstancias, pueden ser peligrosas. En ese entonces, hace 2000 años atrás, no había la tecnología que hay hoy en día. Hoy en día tenemos satélite y no sé cuántas radar y no sé cuántas cosas más en los océanos, en el espacio y todo. Y ustedes saben mejor que yo que le erran también a las previsiones del tiempo. El tiempo, el viernes pasado le invocaron, dice. Acertaron lo que dijeron y fue así. Pero muchas veces le erran a las previsiones del tiempo. Hoy en día con toda la tecnología. Imagínense, en ese entonces, 2000 años atrás, que se guiarían por arena así, a ver, y ya está, salivan el dedo y para donde soplara y tiraran una hojita, no sé cómo se guiarían. Pero la cuestión es que si hoy le erran, imagínense, las circunstancias de momento, momentáneas, eran proclives para la navegación. Muchas veces nosotros decimos que es la voluntad de Dios porque las circunstancias se presentan así. Y son engañosas las circunstancias. Si no, pregúntenle a David, ya que citamos a David antes. David, cuando no fue a la guerra, él estaba en su palacio, y si se guiara por la circunstancia, podemos decir que David actuó bien porque se le presentó una mujer delante de él a bañarse, desnuda, él era el rey, el esposo estaba en la guerra, las circunstancias se dieron para que David cometiera adulterio, para que David hiciera lo que hizo. Son engañosas. Si yo voy al supermercado y el cajero me cobra de más, o al revés, me da un vuelto de más y yo me quedo callado, es la voluntad de Dios porque si nos guiamos por las circunstancias somos adúlteros, engañamos a nuestra esposa, porque se presentan circunstancias para hacerlo. Si nos guiamos por las circunstancias somos ladrones, porque se presentan circunstancias para hacerlo. Cuando nos dan un vuelto de más, cuando nos cobran mal o lo que sea. Y así podemos seguir ejemplificando circunstancias que van en contra de la voluntad de Dios. O sea que son engañosas las circunstancias. Yo no digo que hay que desechar las circunstancias, cómo se ve la cosa. Pero estas personas no verificaron en Dios. Se basaron solo en el viento del sur y nada más. Nosotros tenemos que ver esas circunstancias en los ojos o en el consejo de Dios. Si tomamos decisiones basadas como en este caso, en esta circunstancia, en el ver solamente en el viento,
vamos a ver que ese viento leve que había, un viento suave del sur, prontamente se puede convertir en una gran tormenta, como fue lo que exactamente le sucedió al barco que transportaba el apóstol Pablo. El no esperar, el seguir el consejo equivocado, la comodidad, basado en lo que la mayoría piensa, opina y actúa, las circunstancias se alinearon todas para que el centurión decidiera soltar amarras y empezar el viaje derechito a la tormenta. A pesar de no haber sido la voluntad de Pablo, ni la de Dios, zarparon dirección a la tormenta. La ligó de costado, como decimos habitualmente Pablo. ¿Qué pasó? Se ve poco y nada. Dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Fue pisar el mar que se vino un viento huracanado llamado nordeste. En otras versiones, el viento ese está como Euroclidón. Y yo pensaba, si el viento tiene nombre, es porque es conocido. O sea, que no fue algo... Ya se sabía que en esa época del año, en ese lugar, estaba el viento Euroclidón. Ustedes saben que acá en Uruguay tenemos el pampero, como dice la canción, el pampero, la caricia, que es un viento que viene del Pacífico, pasa por la cordillera de los Andes, es un viento frío y seco, que hace que muchas veces despeje la humedad que hay y viene del sur, suroeste. ¿Por qué? Porque ya sabemos, en el lugar este pasa eso. O sea que si es Pablo, Lucas, ese que escribe este libro, nombra este viento nordeste o Euroclidón, era que ya se sabía que ese viento iba a estar ahí. O sea que Pablo en realidad sabía que en ese momento pasaba eso, más allá del discernimiento divino que tenga. Y, como todos saben, o como les dije, este barco no era a vapor, ni a carbón, ni nada, sino por el viento. Si viene un viento huracanado en otra dirección, va a llevar la embarcación fuera de control. Ni el timón ni el equipo de la navegación servían para nada. Era tal la racha de viento, porque dice huracanado. Yo me imagino que huracanado, yo le dije, para que sea un huracán tiene que ser mayor de 120 kilómetros por hora un viento. Hasta 300 kilómetros por hora se han registrado. O sea que era un viento bastante importante. Cuando pasamos por diferentes tormentas en la vida, nos damos cuenta lo frágil que somos y nos dejamos llevar a la deriva. No podemos controlar ciertas situaciones, nos dan azotes de un lado o del otro, las tormentas de la vida, y muchas veces somos como esa embarcación. Yo me la imaginaba, esa embarcación de un lado para el otro, las olas golpeándolo. ¿Pero Dios quería eso para las personas? ¿Dios quería eso para las personas? No, por algo Pablo se lo advirtió, por algo Pablo, Dios utilizó a Pablo para que le advirtiera. Y es lo que hace Dios con nosotros hoy en día, nos advierte las cosas. Dios no es un Dios de castigo, de odio, todo lo contrario. Lo que está en su palabra, las advertencias, las confrontaciones que nos hace Dios, es para que cambiemos y no vayamos derecho a la tormenta, que muchas veces somos necios y vamos derecho a la tormenta. No quería eso para la persona, por eso usó a Pablo para que le dijera que se quedaran ahí, no era la voluntad de Dios. Muchas veces pasa eso mismo en nuestra vida. Cuando actuamos sin la guía de Dios, andamos por esta vida como si fuéramos esa embarcación a la deriva. Nos dejamos llevar a la deriva después, sin rumbo, nos dejamos que cualquier viento de doctrina, de situación, de impulso, de circunstancia nos lleve para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Vamos a ver cómo sigue esto. Dice, pasábamos al abrigo de un islote es una isla más chica, llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote, salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar, o sea, chocar el barco, en los bancos de arena de Sirte, que eso es para la costa de África, esa zona, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al siguiente día, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros,
comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Y me río porque me ha pasado muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, que por comodidad, por no hacer algo por comodidad, terminamos pasando más trabajo después. Y es lo que le pasó. Por eso señalé todo en rojo esa palabra. Todo lo que tuvieron que hacer por no quedarse en forma incómoda en el puerto. A veces yo soy muy de ahorrar viajes. Vivo en un apartamento y trato de llevar, pasar mucho trabajo en ir y bajar, subir la escalera, y a veces lleva muchas cosas en la mano y eso trae sus consecuencias. A veces se te puede caer algo, romper o terminar ñado, cosas así, como me pasó. Y a veces, ¿cuántos de nosotros por hacerla fácil terminamos pasándola más difícil todavía? Y fue lo que pasó con ellos. Y en realidad, si uno se pone a pensar, pecar lleva más trabajo. El que es adúltero, el que tiene una vida paralela, pasa más trabajo que el que es casado con una sola mujer, fiel, porque tiene que hacer muchas cosas para llevar esa vida pecaminosa. A veces hacerla fácil terminamos pagando más caro las cosas. Los marineros trabajaron más por buscar la comodidad, reforzaron el barco, sujetaron las vigas, sacaron el agua, trataron de estabilizar la nave, trabajaron, lucharon, se esforzaron para mantener el control de la nave. Pasaron mucho más trabajo en esos 3 días que si hubiesen estado en el puerto, como le había dicho Pablo. Y algunos dicen qué difícil es ser cristiano, y yo lo he dicho, pero qué difícil es no ser cristiano. Déjenme decirle, es difícil no ser cristiano. No tener una esperanza, no tener de qué aferrarse, estar sin nada, no sé, estás pasando por un momento de angustia, ¿de qué te aferrás? Y decimos que es difícil ser cristiano. Nosotros tenemos esperanza, tenemos promesas. El Proverbio 13:15 dice, el buen entendimiento da gracias, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro. Pasamos más trabajo cuando no somos cristianos. El no creyente sufre más para ir al infierno que el creyente en Cristo por ir al cielo. La gente se esfuerza y trabaja arduamente cuando va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y la gente, no sea creyente o no creyente, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, pasamos más trabajo, pasamos más dolor de cabeza. Cuando vamos alineados a la voluntad de Dios, no estoy diciendo que no estemos exonerados de tormenta, porque sí va a haber tormenta, pero nos ahorramos mucho dolor de cabezas. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Quién escribió esto? Lucas. Y cuando habla perdimos, no está hablando de los tripulantes, perdieron toda esperanza. Pablo y yo no. Pablo y yo seguíamos con la esperanza de que nos íbamos a salvar porque seguimos las promesas de Dios y No. Gente creyente con tremenda fe estaba diciendo esto, perdimos toda esperanza de salvarnos. Así que si alguno está pasando por este momento de pérdida de esperanza, no se sienta sapo de otro pozo, porque acá muchos de los creyentes también pasamos por momentos como le pasó Lucas y Pablo. En ese entonces se guiaban por el sol de día, la navegación, no había radares, no había GPS como hoy en día. Las estrellas eran fundamentales para guiar la navegación. El sol también en el día, pero no se veían ni el sol ni las estrellas, o sea que la tempestad era, por eso esa imagen que ven ahí, no se ve nada, usted no la ve nada ahí, pero después si quieren ver la transmisión, la hice con inteligencia artificial la imagen esa. Sí puse tormenta, no sé qué, un programa que dijo el Fico ahí. Una tormenta es verdad, no ve si está estrellado, si de noche no se ven las estrellas, si de día no se ve el sol. Entonces, no tenían guía, ellos se guiaban por el sol y las estrellas en la navegación, no sabían ni dónde estaban parados. Era todo oscuro, imagínense navegar a ciegas, estar a ciegas por varios días siendo azotado por la tormenta. No tienen una guía. Nosotros necesitamos algo sólido, algo fijo para sobrevivir, para guiarnos. Cuando tus estrellas, todo lo que guía nuestra vida, que está fuera de la voluntad de Dios, no se ven, no están, son desviados fuera del curso por ciertos problemas, ciertas tormentas, muchas personas nos refugiamos en el alcohol, en las drogas, hay divorcio, huimos de nuestras casas, nos alejamos de la sociedad
Y muchas personas cuando pierden toda esperanza buscan el suicidio como escapatoria. Yo soy de mirar gráfica, me encanta mirar gráfica, estadística, es una cosa que me gusta. Y hace tiempo atrás encontré esta y que dije la voy a guardar porque la voy a usar en una prédica. Esta estadística dice cuál es la religión de los latinoamericanos, hecha por Latino Barómetro, es una empresa que hace encuestas sociales y todo lo demás a nivel latinoamericano. Y algo que me llamó la atención, en azul parece lo católico, en amarillo lo evangélico, en celeste ninguna u otra, y en gris los ateos. Uruguay, acá al final Uruguay, católico, evangélico, otras, y acá gris, ateos. Miren los demás países. Uruguay aparece acá con el mayor porcentaje de ateos. Lo pongo más consumo para que lo vean ahí. Casi entre católicos y evangélicos, capaz que no llega al 50%, o sea, de todos los países que están ahí, es el país que tiene menor porcentaje de católicos y de evangélicos. Pero a su vez es el país que tiene mayor porcentaje de ateos, y si nombramos esto celeste acá, que puede ser cualquier cosa, Umbanda, Nueva Era, yoga, lo que sea, no sé, lo que quieran meter ahí, todas esas cosas que hoy en día, que me hacen ver como Uruguay, me hace ver a Uruguay con un alto porcentaje de ateos, con tantas cosas ahí raras que hay. Es como esta gente, como esta embarcación Uruguay, lamentablemente, y lo digo con tristeza. Y no es de ahora, no es de hace 5 años, ni hace 15, ni hace 20. A lo largo de la historia, Uruguay ha navegado con diferentes leyes que se han aprobado, diferentes cosas que en la sociedad nos jactamos a lo largo de la historia. Ha navegado en contra de la voluntad de Dios, dándole la espalda en muchas cosas a Dios. Nombrar a Dios en una escuela es decir una mala palabra, es ir preso. Nombrar a Jesús no se nombra, en los calendarios se saca todo lo que tiene que ver con el cristianismo, más allá que celebramos. Uruguay le ha dado terriblemente la espalda a Jesús, a Cristo, a lo largo de la historia. Y la consecuencia de todo esto está a la vista de lo que acabo de nombrar. Está relacionado con la siguiente gráfica, la consecuencia de navegar a espalda de Dios sin seguir los consejos. Ese otro gráfico es del 2019 y muestra el porcentaje o el número de personas que se suicidan cada 1000 habitantes. En 2019 no se ve mucho ahí, pero los primeros dos son Guyana y Surinam, que son países que nunca se nombran, pero es porque es su raíz de holandesa y británica. Pero si sacamos Guyana y Surinam, Uruguay aparece con 21.2 cada 1000 personas. O sea que en 100.000 habitantes se suicidan 21,2 personas. Más terrible lo que voy a mostrar ahora. 823. Ese número, que lo puse bien grande, y detrás la tormenta de fondo, es el número de personas que en 2022 en Uruguay se quitaron la vida. Más de 2 personas por día en Uruguay. Es una pandemia silenciosa que venimos arrastrando hace tiempo en el Uruguay, por esto que acabo de decir, gente sin esperanza, es el resumen de todo. Gente sin esperanza, como perdió esa gente en la embarcación. Para que tengan idea de una perspectiva de todo esto, en Uruguay, en 2022, murieron 431 personas en accidentes de tránsito, la mitad que lo que mueren por suicidio. Desde que yo tengo uso de razón, iba a la escuela, las grandes campañas para prevenir los accidentes de tránsito que ha hecho el gobierno, de todos los gobiernos han hecho campañas para alcohol cero, la noche de la nostalgia hacen tremendo operativo, todo. Se han hecho cosas por, nos guste o no nos guste, se han hecho cosas por los accidentes de tránsito. Muerte por homicidio en Uruguay, 383, mucho menos que las muertes por suicidio. También el homicidio genera alarma social, genera que los políticos se peleen, quien hace buena gestión y el otro la critica en cuanto a la seguridad. De hecho, campañas políticas, partidos políticos han prometido muchas cosas,
basados en los homicidios, en todas esas cuestiones. Y nos guste o no nos guste, siempre de un lado o del otro se han hecho cosas o han dicho que se han hecho cosas. Pero lo que los gobiernos no han dado pie en bola, como se dice vulgarmente, es con este tema del suicidio. 823 uruguayos se han hecho cosas para el accidente de tránsito, para homicidio y para el suicidio, porque Uruguay es como esa embarcación, ha tomado decisiones con leyes, con cuestiones, hablando ciertas cosas, dejando de lado a Dios, y después no sabemos qué hacer con este tema, que sabemos que la única esperanza, la única vía de escape para esta situación es Jesucristo. Todos conocemos a alguien, nadie está exento de este tema, familiares, conocidos, amigos, compañeros, todos conocemos a alguien que ha concretado el acto de este o lo ha intentado hacer. Este tema se puede revertir si actuamos como actuó Pablo en la embarcación, nosotros los que creemos en Jesús, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vemos que dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero, vieron que no quedó en la crítica Pablo, por eso señalé el pero. Ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Pónganse ustedes en el lugar de Pablo. Pablo les advirtió, no le hicieron caso. Están en el horno. Pablo también está sufriendo porque tiene miedo. Por algo el ángel ese le dijo no tengas miedo. Si no, no le hubiese dicho. Pablo también estaba con miedo. Yo en el lugar de Pablo estaría recaliente y le diría, vos, por culpa de ustedes estamos pasando esto, la. Si nos sale habitualmente, ¿no? Yo les dije, vamos, ardan en el infierno, malditos pecadores. No. Y somos como cristianos, no, muchas veces actuamos así. Nos quedamos solamente en decir a la sociedad y en decir a la gente, se lo dije, son pecadores, no es por acá. Nos quedamos en señalar el pecado nada más. Pero Pablo no se quedó solamente en reconocer que se lo había dicho, sino también dio soluciones, brindó palabras de ánimo, palabras de esperanza. Muchas veces como creyentes nos quedamos en eso, en criticar todos. Y a veces hay gente que no tiene ganas de escuchar que es un pecador y que se va al infierno, hundido en la depresión, que te digan eso. La gente quiere escuchar palabras de esperanza, que ese barco que estaba ahí se estaba hundiendo. Y la gente, si Pablo no hubiese agregado lo que está después del pero, le hubiese dicho, gracias Pablo por darnos ánimo en este momento, gracias por decirnos que nos había dicho, ya nos dimos cuenta que cometimos un error, ya estamos más que sabido que metimos la pata hasta el fondo, que tomamos una mala decisión. A veces hacemos leña del árbol caído. Aprovechamos el que están caídos, pa. Pero está bueno lo que hizo Pablo, que no solo se quedó en señalar lo que se le había dicho, sino que también dio soluciones prácticas, dio ánimo, brindó un mensaje de esperanza a la tribulación. Pablo le salvó la vida, porque en realidad todos los demás se salvaron por Pablo, porque la promesa de que tenía que ir a pelear ante el César era para Pablo, y Pablo no iba a morir, y junto con él ninguno de la embarcación. Dios tiene misericordia, eso que hay que entender, de nosotros, pero también de la gente que va en contra de la voluntad de Dios, porque esa tripulación iba en contra de la voluntad de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tiene misericordia de nosotros y de las personas que van en contra de la voluntad de Dios. Aún así, tiene misericordia, no los condena, le da nueva oportunidad. Primero les advierte, pero en este caso no solo le advirtió, sino que podía dejar Dios que se hundieran todos en el barco y se salvara Pablo y Lucas y el otro amigo que iban, eran 3. Pero no, Dios quiere que nadie se pierda y todos accedan a la salvación, que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos advierte y nos usa a nosotros como cristianos para advertir a otros y para ser agentes de esperanza, de ánimo para esas personas que están pasando mal.
Dios resguardó a Pablo en la tormenta. Y sé que, como muchos de los que estamos acá, Dios nos ha guardado a nosotros por diferentes tormentas. Más allá de cosas que salen de nuestro control. Pero Pablo en ese momento también tuvo miedo, como les dije. Si no, el Señor no le hubiese dicho, no tengas miedo. Pero el ángel del Señor le recuerda una promesa a Pablo. Y como hoy cantamos en la canción anterior, tenemos que recordar cuando estamos pasando por los momentos de tormenta y de angustia y que vemos que no hay un horizonte, que no hay esperanza, las promesas que Dios ya nos hizo a nosotros, las promesas que tenemos en su palabra. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas, no sé cuál es la promesa que tú te estás aferrando. Debemos recordar la enseñanza que Dios nos hizo en nuestra vida. Aferrarnos a esa promesa para salir adelante de esos momentos que no tenemos esperanza. No solo amparó a Pablo, sino que lo animó e hizo que éste animara a otros. En Hechos 23:11, el Señor ya le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma a compadecer ante César. Por eso se aferró a esa promesa. Vemos acá en Pablo un cristiano auténtico, porque él ya había pasado por otras pruebas también y que había cantado en la cárcel de Filipo en el calabozo y empezó a alabar a Dios en ese momento. Gracias a Dios por esas personas que pueden alabar en los momentos de tormenta, en los momentos de tempestad. Gracias a Dios porque son ejemplos para muchos. Y un versículo clave que quería, que lo puse en verde ahí, dice: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Para pararse con la fe que tenía Pablo y la seguridad en medio de esa tormenta y decir lo que dijo, debemos pertenecer al Señor y debemos servirle. Pablo pertenecía al Señor y le servía desde el primer día, desde el día 1. Él cuando se convierte ya hubo un cambio radical en su vida. La esperanza de Pablo estaba en esa verdad. Él sabe a quién pertenece y a quién sirve. Les recuerdo que Pablo estaba padeciendo la misma tormenta, una tormenta que él mismo hubiera evitado. Es decir, por culpa de otro estaba padeciendo eso. Pero no tomó rencor, ni venganza, ni aprovechó, como le dije hoy. Yo me pregunto, ¿pertenecemos? ¿Tenemos con tanta autoridad, con tanta seguridad decir a quién pertenecemos? ¿Pertenecemos al Señor? ¿Le entregamos la vida a Cristo? Porque si eres del Señor, varias de esas promesas con esperanza tenemos que recordar cuando estamos pasando por un momento de angustia. Tenemos que decir a otras personas, ¿a quién sirves? ¿A tu ego? ¿A tu carne? ¿A los afanes de este mundo? ¿Servimos al Señor? ¿Le servimos? ¿Estamos comprometidos con alguna función dentro de la iglesia o en la cotidiana? Son preguntas que me hago yo. ¿Realmente le sirvo al Señor? ¿Le pertenezco? Porque no es solo de palabras se dice pertenezco al Señor, porque si le pregunto acá, todos van a decir que sí, pero con las acciones, con las decisiones que tomo diariamente, en los momentos que nadie me ve, en la intimidad, ¿le pertenezco? ¿Mi corazón le pertenece? ¿Mis pensamientos? Se tiene que ver reflejado también en las acciones, en los frutos. Es momento de ser útiles en la mano del Señor y infundir aliento y ánimo a las personas que están pasando mal. Como yo les dije, del Uruguay y esos datos terroríficos del suicidio y lo cristiano, que somos poco, pero que nosotros no dejemos en manos del gobierno o de un político ciertas cosas que nos corresponden a nosotros, que es dar ánimo, dar el mensaje de salvación a las personas que están sin esperanza. Dejar de lado la comodidad, que muchas veces usamos la comodidad, y empezar a servir al Señor. Tenemos que ser útiles en las manos del Señor. En esta situación Pablo les dio ánimo, como dije recién, y más adelante también, cuando ya estaban a punto de naufragar, Pablo otra vez le da ánimo a todos y les dice que tienen que comer. Ya hace 14 días estaban a la deriva. 14 días a la deriva estuvieron. Y nuevamente le recuerda que ninguno va a perder ni un cabello de su cabeza. Tomó pan, lo partió, dio gracias y lo compartió con todos. Y dice que todos se animaron y también comieron. Y esta historia termina, acá está el Buenos Puerto, acá donde tenía que ir, y todo este trayecto lo hicieron a la deriva. 14 días estuvo la nave a la deriva, pasando los azotes, sin rumbo, sin dirección.
y terminaron naufragando en Malta, esta pequeña isla de acá. Después se concretó el viaje de él hasta Roma. Todo esto fue anterior a lo que yo empecé a relatar desde acá. Se salvaron, como decía, terminó la historia que se salvaron, naufragaron, la embarcación se hizo pedazo, algunos se salvaron nadando, otros con pedazos de madera flotando, pero todos llegaron sanos y salvos a la costa de Malta. Se perdió la embarcación, los dueños de la embarcación, obviamente que fue para ellos económicamente un perjuicio, perdieron el dinero que tenían, porque ahí transportaban alimentos y cosas para Roma también. O sea que se cumplió lo que le había dicho Pablo. Y hay, como para ir cerrando ya, hay tormenta que Dios nos pone en el camino para enseñarnos y crecer en la fe, como hace tiempo atrás había predicado Julia este tema. Pero hay otras que solito las buscamos. O vamos, como consecuencia de otros, vamos rumbo a ella. Dios nos dice, no tengas miedo, yo te ayudaré, nos está diciendo Dios. Aferrémonos al Señor y pidamos dirección y sabiduría para evitar ciertas tormentas. Y si estamos pasando por una tormenta, para que nos muestre cómo salir de ellas. Seamos personas que demos ánimo, un ánimo bien fundado, no ese que tenga buena suerte y ya está. Fundado en la palabra, con esperanza. Seamos agentes de esperanza para los que más nos necesitan. Y dejemos de mirar nuestro propio ombligo, porque pasamos la vida, y me pasa a mí, en orar por mis problemas, preocuparme por mis problemas, por mis preocupaciones, y dejar de ver el entorno que tanta falta le hace conocer el mensaje de esperanza de Jesucristo. O sea que dejemos de mirar nuestro propio ombligo y seamos agentes de esperanza para todas esas personas que están pasando mal. Vamos a estar terminando, le invito a los músicos que estén pasando, en oración. Y está bueno que si alguno está pasando por este tipo de tormenta, conversar con el que no se lo guarden, conversar con alguien. Hay grupo de esperanza, pertenecer a un grupo de esperanza te permite conversar de forma más personal con el líder, con otro compañero del grupo, y no tenés por qué enfrentar esta tormenta solo. Nosotros acá en la iglesia no es solo venir a congregarnos, escuchar canciones lindas y escuchar un mensaje lindo, sino es ayudarnos, es compartir nuestros pesares, nuestras cargas, pedir consejo. Así que no se queden callados, no hay llanero solitario acá. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque nos adviertes con amor de las malas decisiones que tomamos o del camino que tenemos que tomar, Señor. Gracias porque tú nos corriges con amor, tú nos adviertes con amor, nos confrontas con amor. Ayúdanos, Padre, a seguir tu voluntad, Señor, a no arriesgar a hacer cosas que sabemos que van en contra de tu voluntad, a no meternos solos en la tormenta, Señor. No queremos pasar mal, no queremos sufrir por nuestras propias decisiones. Ayúdanos, Padre, a ser agentes de esperanza, personas que den ánimo a los que están pasando mal. Quita de nosotros toda crítica, toda lengua condenatoria hacia las personas que van en contra de tu voluntad. Ayúdanos a ser agentes de ánimo, de cambio, de esperanza, ser útiles en tus manos. Quita toda comodidad, toda zona de confort que nos hace pasar la vida así, en la cómoda, tranquilo, pero en contra de tu voluntad, Señor. No queremos vivir en contra de tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Muéstranos los pasos a seguir en cada área de la vida de las personas que estamos acá. Si alguno está pasando por alguna tormenta, Señor, Padre, dale esperanza. Que este mensaje haya ayudado para dar esperanza, mostrar que hay un horizonte, que hay una salida, que el suicidio no es la salida, que el alcohol no es la salida, que las drogas no es la salida, que solo tú puedes darnos propósito, darnos sentido a nuestra vida, darnos rumbo a esta vida, Señor. Danos convicción de pecado, Señor. Ayúdanos a cambiar, dejar de lado todas las cosas que nos hacen mal, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo, un cristiano auténtico, radical, que dejó su vida vieja
para seguir, servirte y pertenecerte. Ayúdanos a tener esa declaración de fe, de pertenecer a ti y servirte siempre, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que pueda seguir calando hondo en nuestros corazones en el resto de las horas, el resto del día y en el correr de la semana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, bueno, muchas gracias. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios y, como dice esta próxima canción que vamos a cantar, vamos a ponernos de pie. Dice que Jesús rompió nuestras cadenas, es el que nos ha dado libertad, el que nos da esa esperanza de la que hablaba Pablo en la prédica, y que esa esperanza no es solo para nosotros, no somos solo nosotros los privilegiados, es para todos. Jesús murió por todos, que también podamos ser luces que brillen con la luz de Jesús para mostrarle que hay esperanza, que hay libertad y que Jesús los ama y tiene propósitos para sus vidas también. Con convicción, Jesús rompió tus cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que Jesús. Bien, bueno, nos vemos el domingo que viene acá y el domingo 17 estamos en Raigón. Así que pasen lindo y Dios los bendiga.